¿Cuáles son los riesgos que el uso de cigarrillos puede traer a un encarnado y después de su desencarnación? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a conocer un poco sobre las consecuencias espirituales del cigarrillo. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro Ventana a la Vida, dictada por el espíritu de Emmanuel y psicografiado por Chico Javier. Algunas evidencias arqueológicas señalan que el consumo de cigarrillos se había estado sucedido durante más de 8000 años. Los aztecas fumaban tabaco envuelto en hojas de junco o tubos de caña. La adicción al tabaco fue adquirida por los españoles de los indios de Centroamérica, quienes los encontraron en las cercanías de Tobago, provincia de Yucatán. También fueron reportados por Cristóbal Colón en el año de 1492, cuando llegó a la isla que actualmente conocemos como Cuba. Relata una especie de ritual nativo donde inhalaban a través de un tubo el humo de las hojas quemadas. Estas hojas se llamaban cochiba y el tubo se llamaba tabaco, pero por alguna razón desconocida, los europeos terminaron llamando a la hoja tabaco, que es como se conoce hasta el día de hoy. Uno de los primeros en cultivar tabaco en Europa fue Jean Nicot, que era embajador de Francia en Portugal, de donde se deriva el nombre de nicotina, dada a la principal toxina que contiene. Para los indígenas, el humo ahuyentaba a los malos espíritus, de ahí la aparición de los fumadores. Los chamanes arrollaban hojas secas en el brasero mientras invocaban a los dioses. Con el paso del tiempo, se acostumbraron a hacer un rollo de hojas de tabaco secas, cocer al vapor e inhalar el humo, lo que les provocaba sensaciones de placer. Para la infelicidad de tantas personas y enriquecimiento desvergonzado de muchas otras, nació la adicción al tabaco. Según las últimas estimaciones del informe de tendencias del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, publicado en el día 16 de enero de 2024, aproximadamente uno de cada 5 adultos en todo el mundo es fumador, menos que en el año 2000, cuando esta cifra era de 1 a cada 3. Sin embargo, el mundo todavía tiene alrededor de 1.250.000.000 de fumadores en la actualidad, y el tabaco es el responsable de la muerte de más de 8 millones de personas por año. Y más de 7 millones de esas muertes son el resultado del consumo directo del tabaco, mientras que alrededor de 1,2 millones son el resultado de la exposición de los no fumadores expuestos al fumo pasivo. El humo que sale de la punta del cigarrillo y se difunde de manera homogénea en el ambiente contiene el promedio de 3 veces más nicotina, 3 veces más monóxido de carbono y hasta 50 veces más carcinógenos que el humo inhalado por el fumador. Hay más de 7000 sustancias químicas en el humo del tabaco, de las cuales se sabe que al menos 250 son dañinas y al menos 69 causan cáncer. La nicotina es la principal sustancia en los cigarrillos que causa adicción y tiene un poder muy fuerte para causar dependencia, solo superada por la heroína y por la cocaína. También hay implicaciones que van mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Estas son las consecuencias del tabaquismo que marcan el cuerpo espiritual de todos nosotros, nuestro perispíritu. El perispíritu, en la región correspondiente al sistema respiratorio, está, gracias al humo, impregnado y saturado de partículas semimateriales nocivas que absorben la vitamina, impidiendo el flujo normal de las energías espirituales y sustentadoras, las cuales, a través de él, se condensan para abastecer al cuerpo físico. Fumar
introduce en el perispíritu impurezas que son visibles para los medios clarividentes. Parecen manchas formadas por pigmentos oscuros que rodean los órganos más afectados, como los pulmones, y también amortigua las vibraciones más delicadas, bloqueándolas, haciendo a la persona hasta cierto punto insensible a los envolvimientos espirituales de entidades amigas y protectoras. Después de desencarnar, los resultados de la adicción al tabaco son desastrosos, ya que causan una especie de parálisis e insensibilidad al trabajo de los espíritus rescatistas durante un largo periodo, como si permanecieran en un estado de inconsciencia e incomunicabilidad, dejando al desencarnado impedido de recibir ayuda espiritual. Si exponemos nuestro cuerpo a sustancias tóxicas como el cigarrillo y otras drogas lícitas o ilícitas, el cuerpo físico y el espíritu responderán inevitablemente a la acción con enfermedades graves. Y, aunque con el paso del tiempo y con la muerte del cuerpo físico, el espíritu seguirá exigiendo su regeneración en busca de su equilibrio original. Por lo tanto, una vez encarnado, es necesario preservar tanto como sea posible la salud del alma y también la del cuerpo físico, de forma equilibrada para que el tiempo y las oportunidades sean bien aprovechados por todos, sabiendo que si comprometemos la salud física debido a malos hábitos cultivados deliberadamente con la adicción del cigarrillo, el individuo es considerado desde la perspectiva espiritual y humana un suicida a mediano y largo plazo, porque acortó su existencia y prescindió de la vida dada por Dios para su evolución espiritual. Y al elegir esto, el sufrimiento del remordimiento y la culpa no desaparecerá incluso después de la muerte. En el libro Ventana a la Vida, Emmanuel, a través de Chico Xavier, responde a la siguiente pregunta de Fernando Worm. ¿Continúa la acción negativa de los cigarrillos sobre el perispíritu del fumador después de la muerte del cuerpo físico? ¿Hasta cuándo? Y Emmanuel responde: el problema de la dependencia continúa hasta que la impregnación de agentes tóxicos en los tejidos sutiles del cuerpo espiritual da paso a la normalidad de la envoltura perispiritual, que, en la mayoría de los casos, dura el tiempo en que duró el hábito en la existencia física del fumador. Cuando la voluntad del interesado no está lo suficientemente desarrollada para quitarle el hábito inconveniente, su tratamiento en el mundo espiritual requiere todavía cuotas diarias de sustitutos de los cigarrillos comunes, con ingredientes análogos a los de los cigarrillos terrestres, cuya administración al paciente disminuye gradualmente hasta que pueda vivir sin ninguna dependencia del tabaco. Uno de los grandes errores de los que se quedan con vicios dañinos para el espíritu es la ilusión de que la muerte es una escapatoria garantizada. Después de la muerte, no solo la vida, sino el dolor seguirán siendo más intensos y reales de lo imaginado. Otro factor importante a tener en cuenta es la interacción constante que existe entre los espíritus encarnados en la tierra y los espíritus desencarnados en el plano espiritual. Aunque viven en diferentes dimensiones, hay un diálogo y una conexión constantes a través de la calidad de los pensamientos, sentimientos y hábitos. En la medida en que el individuo se involucra en conductas de riesgo, como las adicciones, está sujeto a acercamiento de los espíritus que todavía usan esas sustancias, también conocidos como espíritus vampirizadores. Esto significa que la persona que fuma nunca fuma sola, siempre está acompañada de al menos un espíritu vampirizador que no es su espíritu obsesor. Es decir, además de su espíritu obsesor, al fumar también se les llama a los espíritus vampirizadores que, en la mayoría de los casos, le influirán para aumentar el consumo de la sustancia
que necesitan ya que ellos también siguen dependientes. Además, si no vives solo, es importante que sepas que esos espíritus también estarán influyendo en la energía de toda tu familia, lo que hará que el ambiente sea más denso y con mayor probabilidad de desarmonía entre todos. Según algunos relatos mediúnicos, es básicamente como se muestra en la imagen. Cuando el encarnado exhala el humo, el desencarnado tiene la boca abierta frente a él para que el humo pueda pasar a través de él y, además, también recibe una porción del fluido vital que se está eliminando del cuerpo junto con las toxinas del cigarrillo. Cuando desencarnamos, no dejamos nuestros errores. Por el contrario, los tomamos junto con nuestras virtudes. Con el tema de las adicciones pasa lo mismo. Muchos espíritus, todavía pegados a los viejos hábitos, comienzan a acompañar a los encarnados que dependen de la misma sustancia para sostener sus propios vicios del pasado, trayendo así graves daños a los seres encarnados que rara vez perciben tales influencias negativas. Por lo tanto, en el tema espiritual, la adicción hace que los médiums trabajen con los chakras en una funcionalidad deteriorada. Por lo tanto, no alcanza la máxima potencia que podría alcanzar si no hiciera este uso. Cuidar tu cuerpo físico es un tema fundamental para todos. Nuestros cuerpos espiritual, mental y emocional no son independientes entre sí y cohabitan con el cuerpo físico, integrando así la estructura del ser, por lo que es fundamental ser celoso con todas esas estructuras. Fumo, pero quiero dejar de fumar. ¿Qué puedo hacer? El primer gran paso ya se ha dado, que es tomar la decisión de dejar de fumar. Lo que te recomiendo ahora sería buscar ayuda de un médico para que te oriente con el tratamiento que mejor se adapte a su organismo. También el apoyo de un psiquiatra para ayudar a controlar la ansiedad y el apoyo espiritual para ayudar con el tratamiento de los vampirizadores que te acompañan, ya que harán todo lo posible para que no dejes de fumar. He fumado toda mi vida. ¿Sirve de algo que dejes de fumar ahora? Ayuda mucho, porque la medicina ha comprobado que pocas horas después de que dejas de fumar, tu cuerpo comienza un proceso de recuperación de algunos daños físicos que se causaron. Con eso, también comienza la regeneración de una parte de tu perispíritu. También cortará su conexión con los espíritus vampirizadores y toda su influencia negativa en tu hogar y en tu vida. Y otro factor muy importante es que cuando desencarnes ya no llegarás al plano espiritual con la dependencia de esa sustancia. Y esto será un avance enorme en tu proceso de recuperación. El mejor camino es el de la aclaración y respetar que cada uno tiene su propio tiempo. Todos tenemos debilidades y limitaciones, y no es porque yo no fume que sea mejor que nadie, y no es porque tú fumes que eres peor que otra persona. Y el próximo viernes vamos a conocer un poco sobre las ciudades espirituales que se encuentran sobre Brasil. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.